anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Que el Dios Todopoderoso, que nos ha dado la vida juntamente con Cristo y nos ha bendecido, sea el que tome el control de la vida de cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias y de cada corazón de ustedes. Amén. Hoy estamos compartiendo la bendita palabra de nuestro buen Dios para ser nutridos de esas palabras de fe que necesitamos día a día. La sociedad está haciendo el esfuerzo para estar viviendo en esta nueva modalidad. Sabemos que la iglesia no ha cambiado de modalidad. Amén. Naturalmente estamos predicando en esta plataforma digital, pero el modo espiritual no tiene que cambiar en absoluto en la vida de un buen discípulo de Cristo. Estar orando, estar ayunando, estar escudriñando la palabra y sobre todo atento a la predicación y a la enseñanza de la palabra. Amén. Aunque sea en el plano virtual que usted en su hogar, pero la disciplina de discípulo no tiene que disminuir. Amén. Sino al contrario, tiene que mejorar cada día. Amén. Yo bendigo su vida porque usted ha estado atento a la palabra durante todo este tiempo y venimos declarando en el nombre poderoso de Cristo que su vida está siendo edificada con la palabra revelada. Bendigo su vida en esta hora y vamos a orar para que Dios nos bendiga con su bendita y eterna palabra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradezco, mi Dios, porque de ti viene toda dádiva y don perfecto. Gracias, mi Dios, porque tú nos has hablado de muchas maneras para bendecirnos, edificarnos, para que en este tiempo vivamos no confiando en nuestras capacidades ni en las cosas materiales, sino aprendamos a confiar en ti. Yo bendigo en el nombre de Jesús, Señor, la vida de mis hermanos, cada familia que recibe tu palabra, para que por el poder de tu Espíritu esta palabra se predique y sea, Señor, para preparación de tus hijos. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que así será para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Los peligros y trampas que enfrentan los ministros, parte número 2, vamos a compartir el día de hoy con la convicción de que todo lo que hablamos está escrito. No venimos a hablar de nuestra propia cuenta, no dependemos de nuestra sabiduría, sino dependemos de la bendita palabra que Dios nos ha dado. El día de ayer nos enfocamos sobre el peligro de no reconocer cómo se puede manifestar el peligro de los deleites del mundo y muchos pueden correr el peligro también de caer en la trampa y no salir de ella. Vimos a la luz de la palabra como un ministro que estaba bajo esa dimensión maravillosa del Espíritu en comunión con el apóstol Pablo, Demas, no vio el peligro como los deleites del mundo, fue un peligro para su vida, se fue acercando y lo atrapó y lo apartó de la obra del misterio. Entonces ayer nos enfocamos sobre el peligro de amar los deleites de este mundo y vimos que el que ama este mundo, el amor del Padre no está, y también vimos que es enemigo de Dios. Y hoy vamos a ver lo que también habíamos dividido, el tema el peligro de ser autosuficientes y amadores de sí mismos, valiéndose de los dones que han recibido. O sea, no se apartan del mundo, no se apartan hacia las tinieblas visibles en pecado, sino que se quedan dentro de la iglesia utilizando de mala manera los dones, las dádivas de Dios, mencionándolas, pero no valorándolas, y entonces se quedan dentro de la iglesia y estas causan mucho daño porque muchos tienen seguidores, muchos tienen afinidad hacia ese tipo de personas. Eso lo dice la palabra en aquel tiempo y hoy vemos con
tristeza que esto ha tomado una fuerza increíble en estos tiempos y dándonos la pauta de que estamos viviendo tiempos que se acercan a la venida de Cristo y a la manifestación del inicuo. La Biblia nos habla en forma clara entonces, hermanos, sobre algunos hombres que empezaron en el Espíritu, recibieron las dádivas, hablaron de las dádivas, hablaron de los dones, pero en un momento determinado no vieron el peligro y se empezaron a dar cuenta que podían tener un provecho personal, un provecho mezquino individual, y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. No es algo fuera de la palabra, está dentro de la palabra. Por eso siempre exhortamos dentro de la congregación, vamos a la palabra. Para empezar, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 21-23, en la versión Reina Valera del 60, vamos a leer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, la palabra nos habla en forma directa, clara, contundente, que van a haber hombres y mujeres en este tiempo que recibieron un ministerio, recibieron dones, hablaron de los carismas del Señor, pero por perder la comunión con Dios, no hicieron la voluntad de Dios, sino que hicieron su propia doctrina, hicieron su propia voluntad, valiéndose de las capacidades que fueron dadas por el Señor, capacidades que fueron para edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos, y lo están utilizando para fines muy particulares, propios, mezquinos, ¿verdad? Entonces, y estos son atrapados por la avaricia, por la autosuficiencia, y se apartan del consejo de Dios y siguieron su propio camino terca y neciamente. Aunque tengan iglesia, aunque tengan fama, aunque tengan prestigio en una sociedad, realmente no están agradando a Dios. Amén. Entonces hay que escudriñar mucho la palabra. Por favor, yo no voy a mencionar ningún nombre, no voy a mencionar ninguna iglesia, sino que estoy hablando que esta palabra se cumple en todo tiempo. Y entonces es bien importante que nosotros como cristianos podamos entender que nosotros tenemos el privilegio de anhelar las dádivas y los dones que vienen del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, que ya hemos hablado ampliamente, para que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que tomemos la palabra, pero también hemos hablado, no hay que tomar atajos, no hay que confundirse, porque se recuerda, usted que es de la casa, les hablamos hace muchos años con la pastora, que cuando se abre un corredor de la luz también se abre un corredor de las tinieblas para atacar, para robar, matar y destruir. Y por eso hemos visto cómo los ministerios que son necesarios, como el profético, en donde la palabra de profecía y la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, tienen que sustentar a la iglesia. Hemos visto cómo se han confundido muchos profetas, cómo se han confundido aquellos que tenían un llamado precioso. Y hemos visto caer a muchos hermanos con esa marcada ascendencia del ministerio profético. Y por eso, saludable para los vasos proféticos, manténganse cerca de la comunión con Dios primeramente y con sus pastores también. Porque un vaso profético, oiga, yo se los he dicho a mis amadas hermanas y hermanos que son vasos proféticos, hoy más que nunca deberían de estar profetizando. No es solamente en el templo, hoy se debería estar profetizando, se debería estar hablando de las bondades que Dios tiene para su pueblo, para exhortarlo, para edificarlo, para consolarlo y también para redireccionarlo. Amén. Entonces, bien importante que todo lo que está aconteciendo hoy a nuestro alrededor, los problemas de la pandemia, es parte de lo que el Señor anunció. Los problemas de los misterios falsos, el Señor lo anunció. Y sus siervos después que Él ascendió. Entonces, hoy estamos en ese peligro constante. Por eso tenemos que anunciar nosotros que los peligros y las trampas que enfrentan los ministros, y por favor, muchas gracias por los que oran por nosotros, los pastores, para que estemos
vigilantes, que estemos. El enemigo ha atacado fuertemente, engañando, conspirando, pero en todo hemos visto la mano de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra entonces también para que nos demos cuenta cómo la Escritura nos va a hablar de una manera clara para bendición de la vida de todos nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a leer siempre la versión Reina Valera del 60 y dice así la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, eso le aparece en rojo, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice la palabra. Amén. O sea que es el Señor que va a tratar con ellos. Nosotros no, nosotros solamente exponemos la palabra y nos damos cuenta de los peligros y las trampas que el enemigo ha puesto porque los ministerios falsos se incuban dentro de la iglesia, no fuera de ella. No es afuera, el peligro no es afuera, el peligro es dentro. Amén. Levante su mano y diga, el peligro se incuba adentro. Adentro. El peligro se incuba adentro. En otras palabras, los ministros falsos surgen dentro de la iglesia. Amén. Los ministros falsos, cuando no se desarrollan dentro de la iglesia, son denunciados, se apartan y forman su iglesia. Esto es lo peligroso. Amén. Entonces, hermanos, en un momento determinado, esos falsos profetas, dice, hubo falsos profetas dentro del pueblo. Oiga, dentro del pueblo. Y habrán entre vosotros falsos maestros, o sea, ministerios. Aunque diga solamente profetas y maestros, habla de los ministerios dentro del pueblo, dentro de nosotros. Entonces, está fehacientemente comprobado que es adentro el peligro. Por eso estamos viendo que las señales de los últimos tiempos, la finalización del principio de dolores, está cerca. Y cuando hablamos de la finalización del principio de dolores, es porque ya está de parto. Y amén, ya está de parto la iglesia. Entonces la iglesia ya se va a ir. El Señor vendrá pronto. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Pero cuidémonos entonces que nadie sea contaminado, que nadie sea atrapado por ese tipo de doctrinas, este tipo de enseñanzas, de estrategias que se pueden cultivar dentro de la misma iglesia. Entonces es importante que nosotros habrá ese peligro constante, pero nosotros como iglesia de Cristo debemos estar orando y pidiéndole a Dios que puedan ustedes tomar ese reto de ser como un solo cuerpo, vigilantes, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla que estos hombres serán llenos de mentiras ingeniosas. Mire, esto es importante cuando dice que estos harán alarde de mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de los feligreses. Cuando dice el verso 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces una versión dice que ellos serán llenos de mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de los feligreses. Se recuerda que en 2 Corintios capítulo 11 Pablo habla de esos superapóstoles y él dice, yo no soy inferior, tal vez soy tosco para hablar, pero en el conocimiento no estoy atrás. Entonces estos falsos apóstoles, esos falsos ministros, tienen una verba tremenda. Como dicen aquí en Guatemala, son pico de oro. Son llenos de mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de los feligreses. Dios nos libre de esto. Nosotros enseñamos, amados hermanos, sobre los diezmos, las ofrendas y las primicias, que, hermano, eso es por revelación. Pero jamás vamos a inventar mentiras ingeniosas para sacar el dinero y ofrecerle cielos falsos, ¿verdad? El único cielo falso que hemos visto, hermano, es el que tuvimos en el templo antiguo, ¿verdad? Porque no le digo tenemos, porque ya está más que dicho
que cuando se aperturen las iglesias lo haremos en el templo nuevo. Amén. Por eso le ruego sus oraciones y la unidad del equipo de trabajo para que estemos en la misma dimensión viendo el maravilloso testimonio de que nuestro corazón no está en el templo, pero tenemos un lugar en donde los redimidos por la sangre del Cordero alabaremos al Dios de nuestra salvación. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Entonces, hermanos, qué importante es ver esta situación. Entonces, el hombre o la mujer que ya incubó en su corazón la maldad por la avaricia, por el deseo de alcanzar, de ser autosuficiente, le va a interesar el dinero, no las almas. Aunque va a maquillar, va a maquillar muchas veces con labios lisonjeros, con labios cautivadores, hechizantes, hermano, porque no se van a dar color, ¿verdad? Sino que por el Espíritu se discierne. Por eso tienen multitudes de seguidores y los defienden. Por eso es bien importante que nos ubiquemos de acuerdo al contexto bíblico. Amén. Entonces la Biblia habla de manera clara. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 9. Mire, esta es una porción controversial para los que están en esa corriente y controversial para los que lo toman en la carne, pero sumamente importante para los que andan en el Espíritu y lo toman en el Espíritu. Amén. Dice, también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Esto ya es una realidad. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas. Permítame, llevan cautivas. Ay, Dios, me perdí por acá. Sí, pero sí. Sí, es que le di muy fuerte el clic y me fui hasta abajo. Y entonces llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros, a la luz de la palabra, que estos hombres también, es claro, que se incuban dentro de la iglesia. Aunque no dice claramente acá, pero por el Espíritu, vamos a ver que son gente que se mueve dentro de las iglesias, o pueden ser pastores de iglesias, pueden ser apóstoles de iglesia, profetas que andan para arriba y para abajo, que se ofrecen, que tienen esa capacidad de venderse ellos en otros lugares, en otros países. Entonces tienen una capacidad, hermano, tienen un carisma tremendo, y eso lo vemos de una manera palpable. Ellos tendrán esas cualidades. Hablan de Cristo, hablan del Evangelio, hablan del Espíritu Santo, como la palabra bien lo dice, pero es otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu, porque su deseo es tener esas palabras fingidas, esas capacidades artificiosas para poder, o ingeniosas para apoderarse del dinero de muchos, o para sentirse bien con estatus, porque a todo nivel, porque a veces hay ministerios hasta millonarios, como ministerios sencillos, hermano, pero tienen su propia filosofía, su propia capacidad de engaño y de mentira. Entonces vemos acá, yo quiero parafrasearle un poco de lo que hemos visto. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos. Se han multiplicado dentro de la iglesia evangélica esos hombres y mujeres con las características descritas por el apóstol Pablo: amadores de sí mismos, codiciosos, son calumniadores, vanagloriosos,
sea, dicen, hablan, exageran. Mire, cuando yo me reuní con los hermanos de aquel lugar, vienen a contar maravillas, inventan cosas y entonces tienen una plataforma de gloria en todo lo que ellos hacen. Ellos hablan de sí mismos. Entonces son vanagloriosos, calumniadores, hablan de otros. Y a mí me puede señalar alguien que estoy hablando. No, yo estoy hablando la palabra. No estoy señalando a ningún ministerio. Usted por el Espíritu, usted va a discernir. Amén. Calumniadores, vanagloriosos, soberbios, desobedientes, rebeldes, traidores, calumniadores, amadores de los deleites, con apariencia de espirituales y de revelaciones profundas. Entonces, esa es la característica de esos hombres y mujeres que se mueven, que se incuban dentro de la iglesia, que la palabra nos dice que son tiempos peligrosos, tiempos. Entonces, hermanos, estos están llenando las plataformas, se miran en internet, se miran en las redes de una manera increíble, están influyendo. Mucha gente está siendo ministrada por ese tipo de espíritus. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes. Dios nunca le ha prohibido a ninguno que haga esto, haga lo otro. A los hijos espirituales, cuando pues me preguntan, yo les digo, no, obviamente, esta persona, a esa persona que se dice profeta o apóstol que está viendo, no lo haga, porque yo ya lo he visto y he discernido que no le va a aprovechar. Que pueden hablar bonito, que pueden tener así aspectos de profundidad, eso es un maquillaje. Pero aquí la palabra nos enseña claramente que tendrán apariencia de espirituales y de profundas revelaciones, pero no lo llevan a nada. Por eso dice la palabra acá. Dice la palabra, por favor, vamos a leer, que los compara como Janes y Jambres. Ahora, entonces dice también acá, tendrán apariencia de piedad. Y entonces cuando tenemos que discernir, acuérdese cuál es el misterio de la piedad. Es la revelación de Dios hecho hombre. Entonces, lo que le aparece en rojo, en el verso número 5, no sé si Martita me lo puede poner ahí, tendrán esa apariencia de piedad. Hablan de la revelación, de que Dios hizo hombre con este propósito, de la unción, y entonces tendrán esa capacidad para elucubrar y de hablar profundidades, pero sin ningún sentido, no tiene fundamento de la palabra. Amén. Porque negarán la eficacia de ella a través de lo que ellos hacen. Amén. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Janes y Jambres, hermanos, ¿por qué lo menciona Pablo acá cuando le escribe a Timoteo? ¿Verdad? Y nos llama la atención. Si usted se recuerda, aunque no menciona los nombres en el libro del Éxodo, porque cuando Moisés y Aarón fueron delante del faraón, estos hombres, los magos, los hechiceros de Egipto, hicieron las mismas señales. Esto lo puede leer en Éxodo capítulo 7, verso 11 al 12 y 22. Por favor, solo apúntelo. Éxodo 7, 11, 12, 22. Éxodo 8, del 18 al 19. Ahí lo puede ver usted. Entonces, estos hombres resistieron a Moisés, resistieron a Aarón, que iban con la verdadera unción, hicieron cosas similares, ¿verdad? Pero no es el propósito. Pero me llamó la atención porque el apóstol Pablo habló sobre Janes y Jambres. Yo quiero que usted vea el significado de los nombres de Janes. Janes significa lleno de placer. Y Jambres significa rebelde. Entonces, una de las características de los hombres amadores de sí mismos, rebeldes, con apariencia de muy espirituales y de muy profundos, de muy versados, lo que les interesa es el placer de la vida mundana dentro de la iglesia. Por eso, en medio de la iglesia se han convertido en shows y cosas que son propias del mundo. Hay cuanto que hablar, pero no es el tema. Son rebeldes, son insujetos. Por eso los profetas que pululan en el tiempo hoy no se sujetan, andan itinerantes. Los ministros no quieren que se les mande, no quieren estar sujetos a ninguna autoridad, andan deliberando por todos lados. Son Janes y Jambres, llenos de placer
y rebelde. Ponen condiciones para viajar, no se desarrollan en lugares sencillos, sino que ellos quieren lugares en donde se manifieste el placer de la carne. Amén. Entonces es bien importante que nos demos cuenta a la luz de la palabra. Vamos a leer otra porción que nos dará luz con respecto a que muchos dentro de las iglesias pueden caer en eso, en los peligros y las trampas para no sacarlos de la iglesia, sino quedarse dentro de la iglesia, pero haciendo mucho daño, apartándose de la buena doctrina, apartándose de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versos 12 al 15, aquí voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales que serán destruidos. Mire qué tremenda la palabra. Eso lo está diciendo el Señor. Amén. Dice, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Estas son las iglesias que han convertido en discotecas, las han convertido en discotecas, todo moderno, todo esto, todo lo otro. Hermanos, yo escuché a un hombre que dijo, ya me van a criticar porque estoy predicando con gorra. Si la Biblia dice que el hombre no se cubra la cabeza cuando ore. Usted ve los cantantes modernos con gorras, con fachas y entonces, hermano, perdone. Estoy seguro que esta persona lo invita a una reunión de mundana, pero que, por ejemplo, que se va a haber una reunión porque lo llamaron, porque se va a reunir con el presidente de la República, estoy seguro que no va a ir en fachas, porque hay un protocolo. Y soy seguro, pero para amistad al Señor, no, ahí donde está el Espíritu hay libertad, y se ha convertido en un libertinaje total. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. O sea, la mancha está dentro, no fuera. Y esto es lo peligroso y por eso tenemos que discernir en el espíritu, hermano, todo lo que predicamos dentro de la iglesia, enseñamos dentro de la iglesia es conforme a la palabra. Y si yo me aparto de la palabra, usted tiene derecho a ser pastor, usted se apartó de la palabra y estoy abierto. Amén. Entonces dice, se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Quiere decir que se han sentado con usted, se han sentado conmigo posiblemente. No, espero en Dios que no, ¿verdad? Pero yo tengo que predicarlo tal como está. Dice, se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Están dentro. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en avaricia. Oye, esto me impactó. Bien entrenados en avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Se apartaron del o sea que anduvieron en el buen camino, se apartaron. Por eso, hermanos, tenemos que ver los peligros y tenemos que ver esas trampas para no apartarnos del buen camino, y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Mis amados hermanos, la palabra está clara. Este es el peligro. En aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. La Biblia nos habla claramente. Yo este rebaño tengo una responsabilidad delante de Dios primeramente y delante de ustedes. Quiero predicar la palabra. Y eso estoy enseñando a cada obrero, a cada predicador, a cada pastor. Es un reto. Que solamente el Espíritu Santo nos puede redarguir de justicia, juicio y pecado. El Espíritu Santo nos quiere ayudar para poder entender que los tiempos son peligrosos. Los tiempos son malos. Y se recuerda que la palabra nos dice en segunda de Timoteo
que estos hombres van a arrastrar a las mujeres, a las mujercillas, dice, cargadas de pecados. Les van a ofrecer un montón de cosas. Estos hombres, también hay mujeres que van a cautivar, que van a hechizar por las palabras. Y dice la palabra, porque las mujeres están a veces necesitadas de muchas enseñanzas, que Dios nos libre de eso. Amén. Que el Espíritu Santo que mora en usted le pueda oír. Que sea avivado el fuego del Espíritu, porque con discernimiento usted va a entender muchas verdades. Amén. Yo le invito a que nos pongamos de pie en esta hora para orar y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su poder, de su gracia, para hacer conforme a la voluntad. Por favor, levante sus manos al cielo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Te doy gracias por la palabra. Señor, esta palabra ha venido de parte tuya. Eso es lo que está escrito, a recordarnos, enseñarnos, abrir, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos estar advertidos de los peligros que nos rodean, que podamos estar advertidos de no ser engañados por ninguna palabra, ningún espíritu, Señor, que podamos reconocer, que seamos atalayas todos, que estemos vigilantes en el nombre bendito de Cristo. Te pido, mi Dios, que tengamos esa austeridad para poder ver en internet, ver esas predicaciones, Señor, o mejor no verlas, rechazarlas, Señor, discernirlas, para que no seamos mal formados en ningún momento por ninguna mentira que venga. En el nombre poderoso de Cristo declaramos, mi Dios, tu presencia, Espíritu Santo, guiándonos a la verdad. Muchas gracias, Señor, porque tú nos estás preparando para que seamos sabios, porque tu palabra dice que el sabio ve el peligro y lo evita, mas el necio lo ve y sigue de frente. Señor, te damos gracias porque estamos aprendiendo a depender de ti. A ti sea todo honor, toda gloria, toda la alabanza por esta iglesia que se está dejando lavar y limpiar por la palabra. Señor, queremos ser esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Esa iglesia, Señor, que te agrade en todo momento. Así como Esther agradó al rey Asuero, así queremos agradarte a ti, oh Rey eterno. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que todo a su debido tiempo, Señor, se manifiesta y todo lo que está en oscuridad, en secreto, saldrá a luz para la gloria tuya. Muchas gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, que dependemos de ti y declarando que de ti viene toda la revelación. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. En esa misma dimensión, por favor, si usted tiene sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, por favor, tómelas y vamos a orar por ellas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por las ofrendas que tu pueblo santo trae, Señor, por las primicias, por los diezmos. Padre, declaramos bendición y declaramos que están consagrados para ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque sabemos, oh mi Dios del cielo, que tú, Señor, nos has enseñado. No venimos por enseñanza de hombres, sino por tu palabra que se nos ha revelado y tenemos la liberalidad de cumplir. Señor, yo los bendigo la vida de mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos terminado otro día más predicando la palabra. Por favor, no se olvide de darle like a la página Libertador y compartir este mensaje de la palabra. Hermanos, a veces se comparten otras cosas. Comparta el mensaje de la palabra del Señor. Y por favor, también dele clic a la campanita del canal Libertador. Suscríbase para que le lleguen las notificaciones de cada predicación que subimos, para mantenerlo al día, preparado por el Espíritu, no por este hombre, sino por el Espíritu. Amén. Hermanos, la iglesia está en victoria, la iglesia está de pie. Amén. Bendiciones y nos escuchamos en el próximo programa. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.